Este curso bíblico está destinado a todos aquellos que quieran conocer el Evangelio según San Lucas. Está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Lucas. También tendré en cuenta los valiosos aportes de otro reconocido biblista italiano, padre Fernando Armellini, en su curso bíblico titulado Gesù e i discepoli in cammino nel Vangelo secondo Marco. Hoy entonces nos vamos a concentrar en una introducción que quiere responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿quién fue Lucas? Segundo, ¿de dónde era oriundo? Tercero, ¿qué libros del Nuevo Testamento escribió? 4. ¿Con cuáles cristianos de su época se vinculó? 5. ¿Qué ciudades recorrió? 6. ¿Qué método utilizó para escribir su evangelio? 7. ¿En qué idioma escribió su obra? 8. ¿A quién dirigió su obra? Bien, dejamos de compartir pantalla y vamos al contenido de lo que voy a exponer ahora. Tomar un poquito de agua. La primera pregunta era, ¿quién era Lucas? El supremo poeta de la literatura italiana, Dante Alighieri, describió al evangelista Lucas como scriba mansuetudinis Christi, es decir, el escriba de la mansedumbre de Cristo. Es una fórmula concisa y adecuada. El evangelista Lucas es, de hecho, un hábil escritor insertado en la cultura del helenismo y ha elaborado una hermosa narración, una narración ordenada, recogiendo el material de la tradición que lo precedió y comprendió además un aspecto fundamental de Jesús, su mansedumbre, como dice o como decía Dante Alighieri. Nosotros podríamos hablar de misericordia de Dios. Lucas es el evangelista de la misericordia de Dios. Narra la experiencia humana de Jesús como el momento culminante de la revelación de la misericordia de Dios. Pero, ¿quién fue Lucas? Al comienzo de esta presentación dedicada al tercer evangelio, vamos a detenernos en el identikit del autor. El nombre no aparece en la narración, pero la tradición lo presenta unánimemente como Lucas. Tenemos alguna información sobre él de antiguos textos eclesiásticos. Su nombre aparece en 3 pasajes de la correspondencia paulina, de los escritos de San Pablo, en los que se menciona que este personaje era un colaborador de Pablo, quien lo define como el querido médico. Tenía una buena y afectuosa relación con el apóstol y por él nos enteramos que era médico. No mucho más añaden los documentos del Nuevo Testamento. ¿De dónde era oriundo y con cuáles cristianos de su época se vinculó? De otras fuentes antiguas podemos recuperar alguna información adicional con respecto a Lucas. Era originario de Antioquía, la gran capital de Siria, una ciudad cosmopolita, y probablemente se había hecho cristiano al encontrarse con la primera predicación cristiana, realizada por personas que habían sido expulsadas de Jerusalén
en el momento de la persecución que se estalló en la época de Esteban. Bernabé también fue enviado de Jerusalén a Antioquía para organizar a la nueva comunidad de cristianos no judíos. Después Bernabé fue en busca de Pablo, lo llevó a Antioquía y juntos reunieron y formaron una gran cantidad de personas. Precisamente en Antioquía nació el término cristiano para identificar a la nueva comunidad. Entre estos nuevos cristianos de Antioquía también había un médico llamado Lucas. A partir de la información que tenemos de la antigua tradición eclesiástica, sabemos que murió a los 84 años, mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Y por eso podemos imaginar que en los años 40, cuando se hizo cristiano, conociendo a Bernabé y a Pablo, Lucas tendría unos 40 años. Un hombre de mediana edad, con una hermosa profesión. Si era médico, tenía una posición social respetable. Y teniendo en cuenta el estándar antiguo, el hecho de que pudiera haber estudiado como médico nos dice que pertenecía a una familia adinerada, con buenos recursos económicos. ¿En qué idioma estudiaba y escribía? El hecho de que el joven Lucas haya estudiado medicina nos indica que tenía una buena cultura literaria griega clásica. En Antioquía se hablaba griego. Era una de las capitales del mundo helenístico. Probablemente entre los diversos conocimientos del médico Lucas, también pudo haber tenido acceso a la traducción de la Biblia al griego, la Biblia que nosotros llamamos de los 70. Es posible que este hombre también haya leído algunos pasajes de las escrituras hebreas. Tal vez fuera un hombre en búsqueda, interesado en diversas culturas, teniendo en cuenta que Antioquía era una ciudad en la que convergían personas de todo el antiguo entorno oriental. Estaba acostumbrado a conocer personas de distintas culturas y lenguas, de religiones diferentes, y así, entre otras personas, también conoció a algunos discípulos de Jesús de Nazaret. Y ese fue el encuentro decisivo de su vida. El médico Lucas, a través de ese encuentro, fue marcado para el resto de sus días. Quedó fascinado, admirado por la persona de Jesús. Quiso conocerlo, se hizo bautizar, se hizo cristiano, se hizo amigo de Pablo, se unió fuertemente a él y lo acompañó muchas veces. ¿Qué libros del Nuevo Testamento escribió y qué ciudades recorrió? Escribió no solo el Evangelio, sino también los Hechos de los Apóstoles. Y es precisamente en los Hechos de los Apóstoles donde podemos encontrar alguna información importante sobre la presencia de Lucas siguiendo a Pablo. Efectivamente, en los Hechos hay algunos pasajes escritos en primera persona del plural. Es una forma en la que el escritor deja entender con fina modestia: yo también estuve allí, sin decirlo. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, llegando a Tróade, Pablo y sus colaboradores pararon allí unos días. Después, la narración continúa cambiando de persona, es decir, de ellos a nosotros plural. Dice así: partimos de Tróade, navegamos hacia Samotracia, fuimos a Neápolis, luego llegamos a Filipos. Hechos 16:11. La primera persona del plural revela que el escritor estaba allí y que por lo tanto acompañaba a Pablo en un viaje por mar, de Tróade a Filipos. Cuando Pablo sale de Filipos,
la historia se reanuda en tercera persona del plural. Hoy deducimos que en esa ocasión Lucas se quedó en Filipos. Lo más probable es que esta fuera su ciudad adoptiva. Nativo de Antioquía, llegó junto con Pablo a la gran ciudad de Filipos, ciudad greco-romana de la Macedonia, norte de Grecia, y permaneció allí. Permaneció al frente de la comunidad cristiana que se había formado en esa nueva realidad urbana y permaneció como formador, como animador de la comunidad, hasta que años después, Pablo, de regreso de un viaje, pasó nuevamente por Filipos y desde ese momento Lucas se unió a Pablo y lo acompañó durante los últimos viajes sin dejarlo nunca más. Probablemente, como perito médico, había notado que el apóstol tenía serios problemas de salud y por lo tanto estaba cerca de él como asistente, como amigo médico, capaz de curarlo. Juntos fueron a Jerusalén, a donde llegaron para Pentecostés del año 58. En esa ocasión, Pablo fue detenido y encarcelado por 2 años en espera de juicio. En esos 2 años, Lucas tuvo la suerte de quedarse en Jerusalén y alrededores. Fue un viaje por Tierra Santa que duró mucho tiempo y le ofreció una oportunidad excepcional: conocer los lugares, pero sobre todo conocer a la gente, encontrarse con los testigos presenciales, testigos oculares decimos, los familiares de Jesús, aquellos apóstoles que aún estaban presentes en Jerusalén, verse con muchas otras personas que habían visto y oído a Jesús unos 30 años antes. Parecen muchos años, pero para una persona de mediana edad son pocos, y si se tiene en cuenta, es un excelente recuerdo. La persona puede recordar lo que sucedió 30 años atrás. Si por otro lado han sido eventos importantes y significativos que han afectado a la persona y a su imaginación, entonces podemos decir que el recuerdo permanece muy fresco. 30 años es poco tiempo y se puede recordar perfectamente. Lucas en esos 2 años tuvo la oportunidad de viajar de Jerusalén a Cesarea, conociendo a muchas personas, recolectando documentos y encontrando material escrito, participando en las liturgias de la comunidad judeo-cristiana. No sabía hebreo ni arameo, pero los cristianos judíos de Jerusalén sabían griego porque era la lengua franca que todos usaban, y por lo tanto Lucas tuvo la oportunidad de visitar los lugares donde se había llevado a cabo el ministerio de Jesús. Fue a Jerusalén, fue a Belén, probablemente visitó Nazaret, se hizo una idea de la realidad y aprendió muchas cosas de testigos presenciales. Se quedó aquellos 2 años para estar cerca de Pablo, que estaba detenido en la cárcel en Cesarea Marítima. Cuando se cambió de gobernador y parecía que el proceso se resolvía favorablemente, Pablo apeló al César y entonces el prisionero Pablo fue enviado a Roma por mar, naturalmente. Estamos ya en el otoño del año 60. Lucas se embarcó con Pablo y fue a la capital del imperio. Recordemos que naufragaron cerca de Malta, se salvaron, pasaron allí el invierno y en la primavera siguiente continuaron su viaje llegando a Roma. Pablo permaneció en espera de juicio otros 2 años en un domicilio forzado y Lucas, su asistente, tuvo la suerte de estar esta vez en Roma junto a Pablo.
Mientras Pablo estaba preso y tenía que permanecer bajo arresto domiciliario, con custodia militar y con un soldado de guardia, Lucas estaba libre y podía moverse, y es así como conoció a la comunidad de Roma. En ese momento, principio de los años 60, en Roma, ¿quiénes estaban? Estaban Pedro, Bernabé, habían llegado Silas y Timoteo, además de Pablo, ¿no? Y Lucas conocerá a Marcos, al evangelista Marcos, que justamente en esos años estaba componiendo su evangelio. A principios de los años 60, dentro de la comunidad romana, a Marcos le confían la tarea de recopilar los documentos que ya estaban circulando sobre la predicación de Jesús. Y Lucas suma a su propia experiencia estos nuevos conocimientos. Después de 2 años en espera del juicio, todo terminó en una burbuja de jabón. Los acusadores no se presentaron, Pablo fue liberado porque no había modo de probar los hechos de los que se le acusaba, y Lucas reanudó sus viajes con Pablo por unos años más, desde el 63 al 67, cuando regresaron a Roma. Y en esa ocasión, el apóstol fue arrestado nuevamente y esta vez condenado a muerte. Bajo el imperio de Nerón, Pablo fue decapitado en la vía Ostiense y enterrado allí. Entonces Lucas, no teniendo más que seguir al apóstol, se retiró a la vida privada, pero no se encerró en su mundo privado. Se retiró a una ciudad de Grecia no bien identificada, donde ciertamente se convirtió en el guía de una comunidad cristiana. Son los últimos años de su existencia. Cuando el apóstol Pablo muere, Lucas tenía unos 60 años y era su coetáneo, quizás un poco mayor, solo que vivió otros 20 años. Y por lo tanto, a lo largo de los años 70 y 80, tuvo la oportunidad de recopilar las ideas, los recuerdos y el material literario que durante toda esa importantísima experiencia apostólica de innumerables viajes con Pablo había podido reunir. ¿Cómo hizo Lucas para componer su evangelio? ¿Qué método utilizó? Él mismo lo cuenta al principio del texto. Es el único caso en el que un evangelista introduce un prólogo de método. Es típico de los escritores helenísticos. Lucas, de hecho, tiene una cultura de escritor helenista y comienza su libro con una frase compleja que ocupa los primeros 4 versículos, en los que sintetiza las primeras etapas de su obra. Leamos este texto porque nos ayuda a enmarcar bien su método literario. Si ustedes tienen el Evangelio a mano, son los primeros 4 versículos del primer capítulo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hasta aquí el prólogo, entonces. Con estas palabras, Lucas nos presenta la serie de etapas que, desde el evento histórico de Jesús de Nazaret,
condujeron a la redacción de su evangelio. Ya hemos dicho que además del evangelio, también había escrito los Hechos de los Apóstoles. Es decir, que nos ha dejado una obra en 2 volúmenes. Nosotros vamos a estudiar el primer volumen, es decir, su evangelio, en el que él narrará los eventos que han ocurrido entre nosotros y que conciernen a Jesús de Nazaret. No son ideas, no son mitos, sino hechos históricos, concretos, muy bien contextualizados, fechados y colocados en el espacio. Se trata de un evento importante que tuvo testigos oculares. Lucas utiliza el mismo término que aman utilizar los historiadores griegos cuando hablan de autoptai, del griego, los que ven con los propios ojos. Nosotros utilizamos en español el término autopsia, que parece tener que ver solo con cadáveres, pero es un término de origen griego para indicar la verificación en persona sobre un hecho. Lucas nos dice que hay testigos oculares que desde el principio se convirtieron en ministros de la palabra, servidores de la palabra. Son los apóstoles que conocieron a Jesús, vivieron con él, se convirtieron en servidores de su predicación, han contado a otros lo que han visto y oído. La predicación de los apóstoles, por lo tanto, es la primera etapa importante después del evento histórico de la palabra con mayúscula. Jesús se revela como el Mesías, Hijo de Dios. Los testigos oculares lo encuentran, lo experimentan y transmiten a otros lo que han visto y oído. Su experiencia no solo se transmite verbalmente, sino que adquiere una forma escrita. Lucas dice que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas. No creo que se refiera solo a Marcos, que ya había escrito su evangelio, o a Mateo, que quizás ni siquiera lo había escrito todavía, y estaba en un ambiente distinto a aquel en que Lucas estaba viviendo. El evangelista se refiere a muchos que han intentado contar los hechos en orden. Por lo tanto, significa que en los primeros años, en las primeras décadas posteriores a la Pascua de Cristo, recordemos que tuvo lugar en el año 30, tuvieron que circular muchos textos breves que recogían informaciones, textos con palabras dichas por Jesús, narraciones de hechos relacionados con su vida, especialmente los episodios culminantes de su pasión, muerte y resurrección. Durante sus viajes, Lucas conoció a muchos testigos oculares y probablemente recogió muchos de estos documentos, por lo que decidió hacer él mismo una obra literaria con una investigación precisa, diligente. También en este caso adopta un término de la lengua griega, akribos, que significa, viene del... O sea, nosotros también utilizamos la palabra acribía, claro, es una palabra sofisticada, que hace referencia a la exactitud, a la minuciosidad atenta, puntual. Lucas, como historiador preciso y documentado, dice que ha recogido testimonios orales y documentación escrita que él personalmente ha elaborado. Tenemos aquí una redacción importante, la realizada por Lucas, es decir, el texto que él mismo ha redactado, recortado, amalgamado y corregido. Él ha organizado todo el material minuciosamente, todo el material que había recibido,
para componer un texto literario que se ajustara a sus intenciones. ¿A quién dirigió su obra? Esta obra está dedicada al ilustre Teófilo, un personaje del que no sabemos nada. El adjetivo ilustre, kratiste en griego, era utilizado por los altos funcionarios de la administración greco-romana, por lo que esto sugeriría un personaje real, presente en la ciudad donde vivía Lucas, a quien se dedicó efectivamente la obra. Probablemente el patrocinador o una persona autorizada que pudiera apoyar la publicación de la obra y ponerla a disposición del público. Algunos también han querido ver simplemente un nombre simbólico. Teófilo, Teófilo en griego, significa amigo de Dios. Y más allá del hecho histórico, concreto de la dedicatoria, este libro está destinado para vos. Si tú eres amigo de Dios y te interesa conocer esta narración sobre Cristo, entonces esta obra fue escrita para ti y fue escrita para que puedas darte cuenta de la solidez de la enseñanza que has recibido. Este Teófilo no es un principiante, ya había sido catequizado, ya era cristiano, ha recibido una enseñanza. La obra de Lucas sirve para demostrar que el mensaje cristiano está muy bien fundado. La doctrina predicada por los apóstoles de Jesús no es descabellada, tiene solidez histórica y literaria. Lucas, a su vez, se convirtió en ministro de la palabra y nos ha ofrecido un espléndido texto, el tercer evangelio, que queremos leer y estudiar como una documentación fidedigna de este importante acontecimiento. La misericordia de Dios se ha dado a conocer y así podamos apreciar lo bueno que ha sido este escriba de la mansedumbre de Cristo. Fin de la presentación.